María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. sea por siempre bendito y alabado. Y Jesús sacramentado. Bueno, lo primero de todo quiero decir que me alegra mucho estar en una iglesia tan bonitamente decorada en este estilo colonial, que es lo suyo, lo propio de este lugar. Siempre las iglesias bonitas, no sabéis a mí el gozo que me provocan, porque hay tanta diferencia de rezar en un lugar a otro. Aunque yo sea el mismo que reza, los lugares influyen mucho. En esta mañana, a mí me gusta siempre comenzar hablando de un trocito de la Biblia. Después no os preocupéis que todos los temas demoníacos saldrán, habrá tiempo para las preguntas y todas vuestras curiosidades quedarán satisfechas. Vamos a tener mucho tiempo, pero siempre como pórtico de entrada me gusta el meditar sobre algún trozo de la palabra de Dios. Y esta mañana yo meditaba sobre un libro que incluso durante años fue mi favorito. Después ya no, pero durante años lo leía, lo volvía a leer y siempre sacaba fruto espiritual. Es el libro del Eclesiastés. Bellísimo todo él. Incluso literariamente a mí me parece el más bello del Antiguo Testamento. Y quería que este comienzo de la mañana reflexionáramos sobre estos versículos. Vanidad de vanidades, dice Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Qué profundidad el que entendamos con estas palabras tan poéticas que absolutamente todo lo que vemos en este mundo, lo que nos rodea, no es nada, todo pasa. La única cosa que permanecerá es Dios y los seres que realmente estén con Él, se unan a Él. Eso es lo que permanece. Lo demás todo pasa. Si nos convenciéramos de estas palabras de verdad, de qué modo tan distinto veríamos los problemas, veríamos las dificultades de este mundo. Todo es vanidad. Todo es vanidad. Lo único que quedará es Dios. Y aunque veamos una ciudad llena de cosas y llena de gente, 100 años después no queda nadie. Alguno queda, pero nadie. Todo lo que veamos cambia, desaparece, como si naufragara en el tiempo. Los edificios quedan, pero cambiados también. Incluso esas como rocas de la ciudad que son los edificios también cambian. Y lo único que quedan son las almas. Yo, que he sido capellán de hospital, una de las cosas que me gustaba tantísimo era pararme al lado de los que habían tenido una parada cardiorrespiratoria. Iba como capellán con el clériman y una bata blanca y le preguntaba: ¿ha visto algo? Y tantísimos me decían: sí, no se lo he dicho a nadie, pero sí. Yo me veía en la mesa de operaciones o en el accidente de coche y me elevaba y decía: pero si soy yo. Y estoy aquí, pero veo que mi cuerpo está allí.
Y recuerdo uno, se lo decía esta mañana a un aragonés con el que he desayunado, que me dijo, yo cuando vi el cuerpo me parecía una cosa como un vestido sucio, feo, roto, que está allí tirado. El cuerpo que nos es tan importante, que nos preocupa todo lo que hay, de pronto dices, que no, yo no me quiero meter allí. El alma. Las personas que han pasado por esta experiencia dicen, el alma liberada del cuerpo, qué claridad, no hay frío ni calor, es como si estuviéramos con la mente enturbiada cuando estamos en la materia y de pronto todo se ve con claridad. Y después la experiencia del túnel, de la luz, vanidad de vanidades, esto ellos lo comprenden a la perfección. Me decía una señora, yo estaba casada, tenía hijos, pero cuando vi aquello no quería volver, pero al final yo vi a Jesús allí y Jesús me dijo, no, tu trabajo en la tierra no ha acabado. Y yo le dije que no, pero él dijo sí, hizo así y me metí, bajé a toda velocidad y me metí en el cuerpo y sentí un dolor espantoso, terrible. Vanidad de vanidades. ¿Qué saca el hombre de toda fatiga con que se afana bajo el sol? La razón por la que yo comienzo primero meditando sobre algunos versículos es que si yo viajo, que si yo paso el desfase horario, las 12 horas de avión hasta llegar aquí, todas esas cosas, es no para satisfacer curiosidades acerca del mundo del demonio, sino para que la gente se acerque más a Dios. Lo que importa con la excusa del demonio o de lo que sea. Si yo fuera un arqueólogo que ha estudiado, yo que sé, las ruinas de Jerusalén, no importa de lo que hable. Lo que importa es que la gente se acerque a Dios. Lo otro son curiosidades. ¿Qué saca el hombre de toda la fatiga con que se afana bajo el sol? Los hombres que nos precedieron en estas tierras hace miles de años, ¿cuántas veces se preguntarían eso? ¿Qué sacamos? Cosechas, el cultivo, trabajo, tal. ¿Para qué todo? Ellos, de algún modo, barruntaban el sentido de las cosas, pero impurificadamente, con cosas que eran deformaciones. A nosotros, los creyentes, Cristo nos ha revelado la verdad plena. Otros han tenido ideas de lo que podía ser la estancia en este mundo. Nosotros tenemos la verdad plena, y sabemos que lo que sacamos es solo lo que logremos en nuestra alma. Nada más, nada más. Una generación va, otra generación viene, pero la tierra permanece donde está. Sale el sol, se pone el sol, corre hacia su lugar y de allí vuelve a salir. Los hombres, como en un escenario, florecemos y nos morimos como las flores, rapidísimamente. Pero la tierra, como un gran escenario, permanece. La tierra, como un gran libro, nos habla de el sentido de todo, de para qué estamos aquí, de quién lo ha hecho todo. Por eso las palabras tan maravillosas, la tierra permanece. Después dice, todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Cuando leo este versículo, lo que a mí me recuerda es Dios, todas las almas que cada día mueren. Fijaos, miles de millones de personas, cada día son ríos de almas que van hacia ese mar infinito que es Dios. Todos los días
esos ríos de almas desembocando en Dios. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena, al lugar donde los ríos van. Todas las cosas cansan, todas las cosas cansan. Lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. Nada nuevo hay bajo el sol. Nada nuevo hay bajo el sol. Sobre las cosas que ahora vamos a hablar, de la posesión o de los espíritus malignos, ya lo conocían los pueblos que estaban aquí. Ya lo conocían. Ya ellos sabían. Unos más, otros menos. Nada nuevo hay bajo el sol. Si de algo se dice, mira, eso sí que es nuevo, aun eso ya sucedía en los siglos que nos precedieron. No hay recuerdo de los antiguos, como tampoco de los venideros quedará memoria entre los que después vendrán. Yo ahora doy charlas, hay cámaras, tal. Dentro de un tiempo, Padre Fortea, ¿era una marca de tomates eso? No recordarán. Ya puede uno ser un gran arzobispo, cardenal o papa. ¿Quién sabe cosas de Inocencio V? Pues hay que preguntar a un historiador, y por grande que haya sido un hombre, los sedimentos del tiempo quedan ocultos. La roca puede ser muy grande, pero si no escarba uno como un historiador, allí queda olvidado totalmente. Todos seremos olvidados, ¿eh? El mundo seguirá rodando y se olvidará de nosotros. Nos recordarán un tiempo, en vuestro caso los familiares. Yo soy hijo único y, como bien saben los curas, los sobrinos son muy desagradecidos. Bueno, sobrinos, yo al ser hijo único ni sobrinos, pero al final nos olvidarán. Es como un eco la vida del hombre que se va apagando y no queda nada. Eso es algo que me impresiona, lo pienso muchas veces a la luz de esto. La casa donde vivo, he comprado los muebles, la he decorado lo mejor posible, mis libros, unos pocos objetos religiosos, tal, y pienso, bueno, dentro de un tiempo otro vivirá aquí, probablemente no le gustarán los muebles, lo decorará todo nuevo, ni se acordará de quién estuvo allí. Todos pasamos como sombras. Es tan rápido. Los que tengan 70 años, ellos comprueban cómo el tiempo cada vez pasa más rápido. Por larga que sea la vida de un ser humano, todo nos parecerá como un largo día, nuestro tiempo de prueba sobre la tierra. Y de estos versículos que he leído, lo que nace es el decir, Señor, si todo es vanidad, entonces ¿qué hay que valga la pena? ¿Qué hay que quede? Y lo único tiene que ser aquel que da sentido a todo, aquel que no sea vanidad, paja, viento, solamente Dios. Y por eso es lógico renunciar a las cosas de este mundo. Y por eso Dios pone cosas en este mundo como esas de las que vamos a hablar. Cosas de ángeles, de demonios, de místicos, milagros, para que los hombres, como leyendo en un libro, puedan ver la verdad. Dios, además de hablar, y nos habla de muchas maneras, nos habla a través de su palabra, nos habla a través del mundo, a través de la historia. La historia también es un libro donde Dios habla. Habla directamente, pero también le gusta hablar a través de sus otros caminos. Y de vez en cuando permite que afloren, como en un campo, un arroyo, para que se sepa que debajo hay agua, y lo vemos porque aflora ese mundo espiritual en este mundo material.
Por eso hablar del tema demoníaco a mí me lleva a Dios, porque es uno de los caminos por los que vamos a Dios. Lo espiritual, ese ser infinito, ha permitido que aflore en este mundo material. La razón, viendo las cosas que suceden aquí en la tierra, de un modo natural, racional, lógico, dice, no, existe Dios. A veces se nos plantea como un enfrentamiento la ciencia, no la religión. La ciencia contra la religión dicen contra la ciencia. Cuando en realidad un hombre sin saber nada del cristianismo, un sabio, un griego que estuviera allí viendo el mundo, el cosmos, y lo que pasa en el cosmos, que en aquella época ya había fenómenos demoníacos, todavía no místicos, pero sí el de los espíritus afloraba. Viendo el mundo, él decía, no, hay algo, hay un ser entonces infinito, por deducciones lógicas, si existe el mundo espiritual. La razón nos lleva a descubrir que existe Dios. Son algunos científicos los que se apropian de la palabra ciencia como si fuera una posesión y dicen, la religión va contra la ciencia, cuando son ellos los que, apropiándose de algo que no les pertenece, atacan a la religión. Pero por mucho uno que sepa cómo funciona una célula, por mucho que uno sepa acerca de las revoluciones de los astros o de la Vía Láctea, él con su ciencia no va a poder saber, por esa ciencia que es su especialidad, si existe el espíritu o no existe. No lo va a poder saber. Cuando él dice es que la ciencia se propasa, va más allá, deja de ser lógico para entrar en sus prejuicios. Y, insisto, no solamente el orden del universo nos habla de un Dios creador, sino también los pequeños fenómenos que ocurren sobre la tierra. La mística, lo demoníaco, los milagros que pueden aparecer en cualquier momento. Después hay milagros incluso continuos. Hay iconos que trasudan óleo. Hay cosas inexplicables, la sábana santa. Por más que lo investigan, dicen, no, esto es inexplicable. O la tilma del Diego en México. O, fijaos, en Madrid, y nadie le da ninguna importancia, hay una ampollita de cristal con un poco de sangre de San Pantaleón, un mártir de los primeros siglos. En un día del año, su festividad, la sangre se licúa. La sangre está en estado sólido, está ya seca, comienzan a caer gotitas y se licúa. Yo le pregunté a un compañero mío de mi diócesis que estaba allí en esa iglesia, oye, ¿qué me puedes decir de esto? Y me dijo, mira, yo estoy allí todo el año, no importa ese día la temperatura, la sangre se licúa, haga más frío, más calor, la humedad no le influye, está cerrada en una cápsula. Solo podemos decirte esto. El mismo milagro ocurre con otra ampolla de sangre de otro mártir, San Genaro, en Italia. Él tiene su fiesta en otro día del año y lo mismo, ese día se licúa. Es decir, el mundo nos dice, aquí está la verdad. Y en este mundo de cosas místicas, de portentos, también está, de milagros, lo demoníaco.
Como si Dios dijera, podéis venir a mí desde el conocimiento del bien o desde el conocimiento del mal. Hay un buen conocimiento del mal. Repito, hay un buen conocimiento del mal. Porque incluso puede haber un mal conocimiento del bien. Puede haber un ateo que le diga a uno, mira, te voy a explicar la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia es una cosa buena, llena de luz, donde se manifiesta el amor de Dios, los portentos de Dios, la irrupción del Espíritu en la historia. Sin embargo, el ateo le puede explicar esa cosa buena mal, para que se rebote todavía más, para que se aleje, para que le coja rabia. Hay un mal conocimiento del bien, pero también hay un buen conocimiento del mal. Está en estas páginas. Ya decían los judíos, el lado oscuro de la Torá. Ellos reconocían que este libro que nos habla de Dios y de sus obras, también a veces nos habla del Leviatán, del Behemoth. En los mismos salmos, pulula Rahab, otra vez de nuevo el Leviatán. El mal está también presente como en una catedral, que es verdad, en su tímpano está Cristo, pero también hay gárgolas, también hay lo monstruoso en sus capiteles. Y eso no es un defecto de la catedral, admitiendo en su construcción la representación del mal. Ojalá que en el mundo no hubiera nada malo. Ojalá que nunca nadie se hubiera condenado, que no hubiera habido ningún demonio. Ojalá que el mal no existiera. Pero ya que existe el mal, le da gloria a Dios. Y por eso, conocer el mundo demoníaco es conocer a Dios bajo otro aspecto, el de sus permisiones, el de sus leyes, el de qué sucede con el ser cuando se aleja de ese ser infinito. Y eso nos hace amar más a Dios, sin ninguna duda. Yo, cuando era un simple párroco, que me llamó mi obispo y me dijo, tienes que hacer la tesina sobre este tema. Yo le dije que no. Le dije, mire, no, yo estoy en historia de la Iglesia. Lo que usted me pide es otra especialidad. He estado años en este tema, ahora me pide que cambie. Y él insistió. Y yo insistí que no. Mire, no. Porque, bueno, no se lo dije así. Se lo dije respetuosamente, mire, no porque... Y le di las razones. Pero él insistió. Y al final, no esperó mi respuesta, cogió el teléfono y dijo, y tu director va a ser este. Yo en ese momento no lo sabía, pero mi vida acababa de cambiar. Yo en ese momento salía de la curia diciendo, ahora me va a tocar varios años estudiar este tema que no me apetece para nada. Sin embargo, los planes de Dios, aunque os cuento una cosa, yo nada más ordenarme, un seminarista me insistió que fuera a visitar a un carismático. Y dije, bueno, vale, yo no había nunca oído hablar de los carismáticos. Era la primera vez que veía uno. Y él me dijo, voy a rezar por usted. Ah, vale. Rezó y me dijo, solo me dijo, nada, 2 frases. Usted será el exorcista más famoso de España. Y después que viajaría, irá por el mundo extendiendo la luz. Ah, bueno, gracias, adiós. No le conocía, si me lo hubiera dicho Santa Teresa de Jesús, pues me lo hubiera tomado más en serio. Pero aquel señor, además en esa época, yo pensaba que había una posesión cada 100 años o 200, o 2 casos cada 70 años, pero más no. Entonces, yo me olvidé del tema, estudié la licenciatura, bueno, fui párroco,
Y no me di cuenta, no me volví a percatar de las palabras de este señor hasta que fui a publicar mi primer libro. Entonces dije, un momento, si aquel hombre me dijo eso. Ya cuando iba a publicar mi primer libro, yo veía que este campo no iba a ser algo transitorio y breve, sino que iba ya a estar más tiempo dedicado a esto. Entonces me acordé de este señor, ¿eh? Y las dos cosas se han cumplido, lo de el ministerio y lo de los viajes. Tampoco dijo vas a ser el mejor, él dijo el más famoso. No es lo mismo mejor que famoso. Pero es un ejemplo que lo cuento por una razón, sobre todo para los sacerdotes. A mí Dios, en su inmensa bondad, me lo dijo, que había un plan de Dios respecto a mí. Pero existe un plan de Dios respecto a todos los sacerdotes y a todos los laicos. Yo tuve la suerte de que años después, reflexionando, me di cuenta, un momento, esto no ha sido opción tuya, no ha sido fruto del azar, ha sido que Dios expresamente dijo, a este lo pongo aquí. Lo mismo puede decir con cada sacerdote, con cada religioso, con cada laico. Lo mismo, ¿eh? Aunque vosotros penséis que vuestra vida es el desarrollo del azar, de que estáis en manos de... Hay un plan. Muchas gracias. Se me seca la garganta. El médico me ha dicho que tengo que beber sorbitos todo el rato mientras hablo. Hay un plan. Sé que a veces es difícil ver el plan, pero en el último laico que esté aquí, lo que tenga, que piense que lo recibe como un regalo de Dios. Si uno es mecánico que arregla automóviles, Dios te ha concedido ser mecánico que arregla automóviles. Dios te ha concedido esta mujer, te ha dado este apartamento, te ha dado esta salud, hasta el rostro. Tenemos el rostro que Dios ha querido que tengamos. Entonces, esto lo digo para que tengáis conciencia de vuestra vocación a la santidad, que vosotros estáis siendo cuidados por Dios lo mismo que un obispo, lo mismo, porque no es más importante para Dios un obispo que una persona que está aquí. El obispo tiene su trabajo y el ama de casa tiene la suya, pero los dos son sus hijos. ¿Creéis que un hijo, un padre multimillonario, un gran rey, va a amar más a un hijo suyo porque es director de un banco pequeño que a otro que simplemente es un cocinero? No. Dirán, no, si yo ya tengo todo el dinero que quiera, yo le puedo dar al cocinero más de lo que éste va a ganar en toda su vida trabajando. Para Dios, Dios ama a todos, y lo otro son meros trabajos, funciones que el Señor da en la Iglesia, ministerios que están al servicio de una cosa, la santidad, el alma. Todo el Vaticano con sus liturgias, cálices, solo tiene un fin, el alma, y nada más que eso. Incluso, ¿por qué permite la posesión? Para bien del alma propia del poseso, que tendrá que volverse a Dios para pedir ayuda y ser liberado, del alma de los familiares que verán una prueba palpable de ese mundo espiritual
y dirán, no, no son tonterías, esto existe. Para el bien del alma del sacerdote, que comprobará el poder de Cristo. Para bien de la Iglesia, que tendrá una razón más para creer. Todo es para bien del alma. Cuando a veces algunos teólogos me dicen, ay, ¿para qué la posesión? No, hay muchas razones. Muchas razones. Dios todo lo hace bien. Es más, sé que lo que voy a decir parece un poco escandaloso, pero ojalá que nadie sufriera. Pero el mundo es mejor con la permisión de las posesiones. Ojalá que nadie estuviera poseso, pero la permisión de que existan es mejor. Porque a través del sufrimiento los frutos después son mucho mejores. El grano muere, pero después da 100 por uno. El mal siempre es permitido para bien. El mal siempre es permitido para bien. Cuando algunos teólogos no comprenden por qué tiene que existir esto, no comprenden que Dios va más allá, que ellos solamente como niños perciben una pequeña parte. Y entrando ya en el objeto de vuestras curiosidades, ¿cómo se sabe que alguien está poseso? Bueno, pues mirad, yo después de leer libros, de consultar exorcistas y todo eso, al final lo que yo hacía era muy simple. Yo recibía a la gente en mi parroquia, como había escrito libros y tal, todo el mundo venía de toda España, todos los días. Al final de los años ya todos los días. Yo hablaba con ellos brevemente y después oraba. ¿Usted siente algo tal? No. ¿Se siente bien? Sí, perfectamente. Insistía un ratito más. ¿Nada? No. Bien. Vale, pues usted no tiene nada. La mayor parte de la gente no tenía nada. Pero de vez en cuando orabas por una persona y no estaba posesa, pero tenía una influencia demoníaca. Oraba y la persona comenzaba a hacer, por ejemplo, así, o comenzaba a escupir saliva, o sentía un dolor fuerte aquí, una opresión en la cabeza, o tenía arcadas, ganas de vomitar, o sentía algo dentro del cuerpo. Hay una diferencia entre fuera y dentro. El demonio nos tienta fuera, pero Jesús en el Evangelio habla a veces de el espíritu que entra dentro de la casa, el cuerpo como la casa del alma. Y es una comparación muy buena la de Jesús, porque lo mismo en una casa puede derribarse un muro, puede deteriorarse la pared, pero sigue siendo la casa con el habitante dentro, el cuerpo con el alma. Es una comparación muy buena, simple pero perfecta. El cuerpo es la casa del alma. Llegará un día en que la casa se derrumba y se reduce a polvo y el habitante se marcha. Y eso es la posesión, que algo entra dentro. Sigue estando el cuerpo y el alma, pero hay otro más allí dentro, pululando. En el caso de la influencia, tiene una influencia. Se ora y por más que uno insista, no pasa nada más. La persona solamente va a tener esos movimientos, va a tener esos... Eso es la influencia. Y después están los todavía más raros casos de posesión, en que oras y la persona cae al suelo, grita, tiene furia, quiere atacarte. Allí ya es como si un espíritu poseyera ese cuerpo durante unos momentos. Bueno, unos momentos o lo que dure el exorcismo, pueden ser horas, pero la persona no está todo el día así. La persona tiene su trabajo, la persona está normal.
Por eso no es una enfermedad mental. El loco no decide cuándo está loco. El hombre que tiene una esquizofrenia va a ver cosas en cualquier momento del día. El poseso, hay casos especiales en que la posesión es todo el día, pero esos casos son raros y todo el día está en ese estado. Pero el poseso es una persona normal que solo cuando está en contacto con lo sagrado, eso se revuelve, eso se manifiesta. Sin contacto con lo sagrado, solo en algunos momentos, muchas veces en la casa, por la noche, en la intimidad de la familia. Hay casos de posesión que solo y exclusivamente lo sabe la mujer y un hijo, muy poca gente. Por eso estamos seguros de que no es una enfermedad. Bueno, por eso y porque orando se cura totalmente. Eso es lo curioso. Cuando a veces he hablado con psiquiatras, le digo, bueno, piense usted lo que quiera, pero entonces ¿por qué se cura? La esquizofrenia no se cura. Ojalá se pudieran curar las cosas con sugestión, pero no es posible. La enfermedad mental es una cosa muy objetiva, muy real, difícil de enderezar, y algunas no se pueden de ninguna manera porque tienen una base biológica. La esquizofrénica, que es cuando ven cosas, etc. ¿Cuántos vienen a nosotros que les dicen usted está esquizofrénico? Pues se cura y ya no tienen que tomar ni medicinas ni nada. Si a mí me preguntan ¿por qué cree usted en la posesión? No por los hechos extraordinarios, eso es rarísimo. Eso es rarísimo. Yo creo porque esa persona se cura. Lo que suele suceder en las posesiones es lo que aparece en el Evangelio. La persona cae al suelo, furia, rabia, grita. Lo extraordinario no suele suceder. Algún caso hay. De hecho, hasta en el Evangelio, entre todos los casos, hay uno que impresionó tanto a los apóstoles que lo relataron con todo detalle, que es el endemoniado de Gerasa, que hasta rompía cadenas, vivía en mitad de los sepulcros, etc. Pero fue un caso tan excepcional que por eso lo relataron con todo detalle. El resto, pocos casos hay relatados con tanto detalle ninguno, con más detalle menos, y lo que sí que continuamente sanaba y expulsaba los demonios de los daimonetsus, daimonetsomenus. Y usa otro verbo. A los enfermos los cura, a los daimonetsomenus los exorciza. Ni siquiera confunde los verbos. Con los enfermos es bondadoso, comprensivo. Con los demonios es imperativo, es duro. Es otro Jesús. No hay nada que hacer, no hay ningún apostolado que hacer. No hace nunca ningún intento por convertirlos. Lo cual está en consonancia con el resto de la Biblia. Lo que se nos dice de esas entidades tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ningún intento de Dios por convertirlos, ninguno. Ellos ya están juzgados. Impresionante, ¿verdad?, la que nos dice nuestro Padre, la condenación eterna. Vosotros poca idea os podéis hacer, nadie, de lo que significa. Vamos a imaginarlo así, no es exactamente así. Que uno se levanta por la mañana y sabe, yo ya estoy condenado, no hay nada que hacer. Y mañana otro amanecer, no hay nada que hacer. Y mañana otro, y miles de millones de años, y sé que nunca va a volver a haber otra oportunidad. Tremenda verdad. No es de extrañar que se llenen de tanto odio, de tanta rabia,
con la eternidad así. Esto es una comparación que a mí me impresionó cuando la escuché. Decía un predicador, imaginaos un pequeño pájaro que se posase a la orilla de un mar, cogiera, bebiera un poquitín, tragara en su buchecito el agua, se marchara volando. Y que no volviera otro pájaro hasta dentro de 100 años. Y de nuevo cogiera un poquito de agua y se marchara volando. Decía este predicador, ¿cuántos siglos, cuántos milenios tendrían que pasar para que a este ritmo se secaran todos los mares de la tierra? Pues se secarían los mares de la tierra y la eternidad no habría hecho más que comenzar. El primer segundo de la eternidad. La condenación es una realidad terrible, terrible. Fijaos que he puesto la comparación del pájaro porque en el más allá hay tiempo. Mientras estemos sin cuerpo, es un tiempo distinto, el Evo, que no lo voy a explicar porque es un poco largo y complicado, pero es tiempo. Cuando la Sagrada Escritura habla de la eternidad, nunca usa la palabra eternidad para hablar de la condenación. Siempre dice, con un hebraísmo, por los siglos de los siglos. Ese hebraísmo, un siglo de siglos, es que cambiemos en cada año por un siglo. Un siglo de siglos es un siglo en el que en vez de un año hay un siglo. Y una vez que se cumple todo ese ciclo de 100 veces un siglo, eso es un siglo de siglos. Pues bien, por los siglos de los siglos, sin fin. Es una realidad tremenda. Y sin embargo Dios nos dice que hay condenados, por lo menos los demonios. Y después hay muchas partes en que Jesús nos dice, al final pondré a unos a mi derecha y a otros a mi izquierda. Y a los de mi izquierda les diré, alejaos, no os conozco. Hay muchos pasajes similares en que sí que se da a entender que al final hay un rechazo de Dios de parte de sus criaturas. De los demonios no hay la menor duda, está expresado de forma expresa en muchos pasajes. Satanás y sus secuaces serán arrojados al lago de azufre hirviente, donde arderán por los siglos de los siglos. Palabras que inducen a una imagen terrorífica. Allá será el terror y el rechinar de dientes. Nunca, de verdad, no tenéis que tener temor. Pero Dios nos lo advierte, porque los pequeños pecados llevan a mayores, y después a mayores, y lo que comenzó con unos pasos muy fácil de ir hacia atrás, al final son un alejamiento en el que además uno va bajando y bajando, ya no son mera acumulación, hay cambios cualitativos y al final uno cae en el abismo. Los que se condenaron, todos comenzaron por un paso y todos al principio, porque no eran malos, dijeron, daré marcha atrás. Todos al principio dijeron, debilidad, es pura debilidad, yo te amo. Pero en ese camino descendente se va perdiendo la noción de la división entre el bien y el mal. Jesús lo dijo, no os conozco, porque ahora hay muchos predicadores que se sienten como culpables si predico acerca de la condenación. No sé. El Evangelio está repleto de veces en que Jesús predicó con toda tranquilidad. De uno de sus apóstoles dijo, más le valiera no haber nacido. Hay otro pasaje en que Jesús dijo, ninguno de estos se perderá, salvo el hijo de la perdición.
sea, el Hijo, por antonomasia. De ahí que en toda la tradición homilética de la historia, Judas Iscariote siempre se ha dado por supuesto que estaba en el infierno. La condenación, las posesiones cuando uno oye hablar a esos demonios, es oír hablar al infierno. Es como un sermón, que lleva a Dios. Pero me acabo de acordar ahora que tenía que haber tiempo para las preguntas. Así que los que queráis hacer preguntas, levantad la mano y contesto. Me acabo de acordar ahora. Preguntas. Allá hay una pregunta. Veo colas de personas juzgadas, pero los funcionarios, ¿por qué está tan venido a menos dentro de la Bueno, le doy toda la razón. No conozco la realidad del Perú, pero la de España sí que la conozco bien y le doy toda la razón. Aquí, ya que hay muchos sacerdotes, yo siempre animo a los sacerdotes a rezar el breviario, por lo menos en el confesionario, y la lectura espiritual. Además, uno puede poner el confesionario mirando al sagrario y entonces está allí uno mucho tiempo, todo el día, con lecturas, breviario, incluso la oración se podría hacer, ya depende de cuántos vienen, no vienen. Además, también animo a los sacerdotes, confesionario. Yo no tengo así pecados realmente que sean escandalizantes, pero aunque sean pecados veniales que cuando los confieso me dan mucha vergüenza, decirlos cara a cara yo prefiero que haya una reja entre medio. Yo pienso, si eso me pasa a mí, que lo que confieso son estas irregularidades de mis propósitos, de qué sucede cuando un laico viene una vez, el que quiera confesarse cara a cara ya le dirá, oiga, quiero que demos un paseo por el jardín de la parroquia, pero el resto lo que quiere es con una buena rejilla, con una buena rejilla. Yo lo quiero. Además me gusta el confesionario, la sede del perdón es como una materialización del poder de ese sacramento. Hay confesionarios tan bonitos que te acercas a ellos y es una cátedra magnífica del sacramento. El acto de arrodillarse, de no ver al ser humano que está allí, sino pensar es Jesús. Yo me imagino, cuando hay la rejilla, fácilmente que está Jesús al otro lado y que me escucha. Hay que poner, me imagino que estos buenos sacerdotes que están aquí lo hacen, pero para que lo digan a sus compañeros, los horarios son absolutamente necesarios, los horarios. Y además es sencillísimo, porque tenemos unas obligaciones de oración que hacer. Y a mí me gustan esos confesionarios que en España los hay a veces tan bonitos. Esas cosas modernas no me inspiran lo mismo que un confesionario que tiene siglos, que ha sido hecho con esa majestad con que se hacían las cosas en otros tiempos. Diga usted la pregunta mientras tanto. ¿Es posible que una persona que está posesa, que tiene una vida completamente normal, como usted dice, introduzca también algún tipo de actividad religiosa, como ir de vez en cuando a misa, a una charla? ¿Es posible? Si es así, ¿qué podemos hacer? Muy bien la pregunta. Es posible. Hay muchos tipos de posesión. Sobre todo, además, cuando ya inicia el exorcismo, entonces ya sí que pueden ir a misa, comulgar, etc. Antes del primer exorcismo a veces no. Pero lo normal es que después ya sí, y hay posesos que sí que pueden. Pero ojo,
hay muy pocos casos, ¿eh? O sea, lo que yo he dicho es para que reconozcamos, porque es la verdad, que es cierto lo que nos dice el Evangelio, pero no para que piensen, uy, ¿cuántos posesos habrá? Igual hay más de los que pensaba, tal. No, ustedes no han visto posesos porque no es algo normal, es algo extraordinario. Pero cuando hay un exorcista, la gente va. Cuando iba tanta gente a Jesús, no es que hubiera posesos en todas partes, es que sabían, Jesús está ahora en la región de Cafarnaúm, e iban, porque sabían que aunque hicieran un viaje largo, era el único que les podía ayudar. Pero no es que hubiera una epidemia de estos fenómenos, es que la gente iba. Yo en mi parroquia le aseguro que vivíamos las mismas escenas del Evangelio. Venían de todas partes. Antes de pasar a la siguiente pregunta, sí que me he acordado cuando esta señora ha hecho una pregunta, una cosa que les será útil. No tengan miedo a los maleficios. Maleficio es cuando alguien invoca al demonio para hacer daño a otro. No tengan miedo. La gente suele estar muy obsesionada con esto. Incluso los no creyentes, que a veces no creen ni en la iglesia, pero el maleficio sí. Mirad, yo creo en la posesión porque nos lo dice Dios. La palabra de Dios es clara y después he visto en la realidad que se cumple. Pero curiosamente, del maleficio no dice nada la Escritura. No encontraremos versículos que nos hablen de esto. Entonces, problema teológico no lo hay. La mayor parte de los exorcistas creen en la realidad del maleficio. Problema teológico no lo hay. Yo invoco al demonio, el demonio daña a alguien. Yo pago a la mafia mata a esta persona. Pero, si algo queda claro en la Biblia, es que el poder del demonio no está suelto. Incluso la tentación está sometida a la permisión divina. Dios no permitirá que seáis tentados más allá de vuestras fuerzas, dice San Pablo. Si eso pasa con la tentación, mucho más con lo extraordinario. Yo he visto que hay gente que está muy preocupada con este tema y que toma muchas medidas de protección y tiene que decir determinadas fórmulas y tiene que ponerse las medallas de este tipo y tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro. No comas esto que igual está maleficiado, no aceptes este regalo que viene de África porque igual... No hemos creído en Cristo para caer después en estos temores. Yo creo que alguna vez, como excepción, puede Dios permitirlo, que un maleficio tenga algún efecto, para mostrar, ¿veis? No juguéis con fuego. Alguna vez Dios puede permitirlo para que alguien como Job sea santificado. Total, da lo mismo cuando llega la cruz, que la cruz venga como una enfermedad, como un problema económico, como un ataque del demonio. Lo importante es que esa persona va a llevar la cruz. Pero yo creo que esto son cosas muy excepcionales. La gente peca de credulidad. La gente peca de credulidad y vive muy angustiada. Vosotros volcaos en Dios. Volcaos en Dios y ya está. Dios ya sabe qué tiene que daros. Sí que Jesús, nuestro Maestro, nos enseñó a orar, líbranos del mal, que también se puede traducir como líbranos del maligno. No está mal que pidamos protección contra él, pero su acción ordinaria es la tentación, no lo extraordinario. Bien, siguiente pregunta. Acá le quiero hacer una pregunta. Mire, cuando yo era pequeña, tuve una enfermedad, estaba muy grave y me estaba muriendo.
Hace unos 6 meses había muerto mi abuelo que decía que me quería ver. Yo estaba, para que no contactara a mis hermanos, me llevaron a la casa de mi abuela, que no había niños. Y durante todo el tiempo que yo estuve enferma, mi abuelo yo lo he sentado a mi lado. Es más, es el único recuerdo que conservo de él. Lo veo el terno que tenía puesto, o sea, el traje, y cómo hacía, cómo tamboreaba los dedos, me miraba y sonreía. Y eso pasó por mi vida, y cuando yo hice la pregunta había pensado mucho y he dicho, pero ¿qué era lo que yo veía? Y no hay otra respuesta. Él estaba sentado y yo le decía a mi mamá, yo no lo veía de noche, lo veía de día. Y cuando mi mamá llegaba le decía, ah, esa no lo y Sí. no sé qué respuesta. Pues mire, estos episodios en que un difunto se manifiesta a un nieto, a un hijo, esposa, etcétera, son muy comunes, muy comunes. Yo he escuchado infinidad de casos. A veces Dios permite que las almas se manifiesten, de muchos modos. Por ejemplo, una señora me decía, yo cuánto sufrí cuando murió mi marido, qué angustia tenía, dónde estará, cuál será su destino eterno, se habrá salvado. Sufría durante meses y meses, y al cabo de, creo que me dijo, bueno, no estoy seguro de cuánto tiempo, de pronto tuve un sueño y lo vi feliz, sonriente y que estaba en un buen lugar, y desde ese momento se me fue toda angustia, toda preocupación, casos así de sueños de viudas, infinidad tengo. Después de nietos también. Desde luego eso no fue su imaginación ni su... no, porque primero la esquizofrenia, si uno tiene esquizofrenia, uno va a seguir viendo cosas, no ve una vez y ya nunca más. Es una enfermedad y uno no es diabético un día. Si uno es diabético, eso va más y es para siempre. Con esto pasa lo mismo. Después hay casos incluso más curiosos. Algunas personas, no es que Dios permita ver el alma de un difunto, sino que ya es un don permanente. Hay gente que ve las almas, no lo suelen decir, pero hay algunas personas. Yo estaba dando una charla en una diócesis, surgió una pregunta como la suya, dije esto, y el obispo, porque era solo para los sacerdotes, me interrumpió y me dijo, eso es verdad. Yo antes de ser obispo había una mujer con la que tenía amistad de toda la vida, que se confesaba conmigo, y esta mujer veía las almas. Después yo la casé, tuvo hijos, y cuál fue nuestra sorpresa cuando la madre me dijo que un día su hijo dijo, mamá, ¿quién es ese señor que está allí? Y lo veía también. Y la madre tuvo que enseñarles a los dos que nadie más veía esas almas y que no se lo dijeran a nadie. Cuando uno ve almas del purgatorio, las ve vestidas, las ve como vemos ahora mismo a alguno, pero no hablan. Algunas están tristes, algunas... Hay muchas variedades, dependiendo también de dónde estén, etc. Si están en el cielo, se manifiestan de otra manera, etc. Pero sí, esto sucedía también en épocas pasadas. Fijaos que en el Evangelio, cuando Jesús camina en mitad de la noche hacia el barco, creían los apóstoles que era un fantasma. Usa esa palabra, fantasma, la palabra griega. Cuando el Evangelio dice creían que era un fantasma, no explica que es un fantasma. Todos sabían que era un fantasma, todos los que escuchaban eso, el pueblo judío y el pueblo griego. Después he estado mirando la literatura acerca de los fantasmas, la literatura judaica y la literatura griega y romana. El mundo espiritual siempre se ha manifestado. Después hay gente soberbia que dice, tonterías.
Pero el hombre sensato, cuerdo, razonable dice, di lo que quieras, yo sé lo que digo. Y por eso, cuando uno está en una iglesia, me dijo un alma muy santa, cuando la gente se marcha, cuando ya, sobre todo pienso en esas iglesias de Europa preciosas del siglo XV, XVI, pero aquí también lo mismo, cuando la gente se marcha, ya se cierran las puertas, hay poca luz, hay una paz, me decía, las almas del purgatorio vienen a la iglesia y adoran al Santísimo Sacramento y están allí adorando y purgando por lo que hicieron, esperando el momento en que su purificación acabe. Me pareció una cosa bellísima, pensar que las iglesias, las almas, en esa paz, están allí en silencio. Sobre todo yo, que cierro la iglesia, y tenía una de esas iglesias tan bonitas, siempre lo pensaba, ahora dejo aquí a las almas, tranquilamente, que estén con... Siguiente pregunta. El demonio puede quitar un sentido, ¿cómo ayudar a esa persona? La pregunta era si nos puede quitar un sentido. Yo viví un caso muy duro. Estaba con una mujer que tenía mucho odio a su hermano. Había abierto las puertas al alcoholismo, a la drogadicción y a la prostitución de un niño. Estaba en estado y me compadecí, le toqué la barriga, le quería ayudar a ella a perdonar. Pero salió algo de él, y ese algo botó a su mamá y la tiró al piso. La señora no podía abrir los ojos, y a partir de ese día yo perdí la visión. Bueno, el Evangelio sí que nos dice que en algún caso, en varios casos, la posesión estaba unida a una acción demoníaca. Eso lo dice el Evangelio. Y es palabra de Dios. No podemos decir, bueno, el Evangelio nunca se equivoca. La palabra de Dios nunca se equivoca. Entonces, si afirma que hay casos en que la acción demoníaca era la causa de algo, pues punto final. No es lo normal, eso también es cierto. Siempre se habla de los endemoniados, que sería la traducción exacta de daimonezomenus, la literal, endemoniados, y solamente unos pocos casos se nos dice que incluso provocan una enfermedad. El demonio puede, claro, él es una eficiencia, es una causalidad. Si Dios se lo permite, puede. De hecho, en el Apocalipsis, ya al final, Dios permitirá una manifestación mayor del demonio sobre el mundo, para que los hombres vean la realidad y vuelvan al buen camino. Por poder pueden, pero esto es muy raro, esto es muy raro. En esos casos hay que orar por la persona y a veces pueden sanar de la enfermedad. En otros casos, Dios, como en Job, ha permitido que provoque un mal y la persona lo lleva con amor, lo lleva como Job. El sufrimiento tiene un sentido. Se ha hablado de que solamente el único que puede poner mano ante una persona y sanarla es las manos consagradas, que son los sacerdotes, ¿no? Y los sacerdotes ya crecidos. Hablando sobre las personas, el grupo carismático que impone las manos, ¿es bueno dejarse imponer las manos por una hermana carismática? Hay que dejar claro, lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo. Si Dios ha dado el poder a los apóstoles para atar las cosas o desatarlas, pues entonces punto final. O sea, quien a vosotros oye, a mí me oye. Lo que leíamos en el Evangelio ayer, si un reino está dividido contra sí mismo, no prevalecerá. La imposición de manos. Yo creo que la imposición de manos es un gesto bíblico.
que debe hacerse según nos enseña la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento no todos imponían manos. En el Antiguo Testamento solo imponían las manos los sacerdotes en los momentos así establecidos en el libro del Levítico, que son unos cuantos, y los profetas. Ninguno más en Israel imponía las manos. Prohibido no está. Si hay aquí un grupo que quiere imponer manos, prohibido no está. Yo he leído toda la legislación acerca de renovación carismática emanada por la Congregación de la Doctrina de la Fe, prohibido no está. Pero es un gesto bíblico que solo lo hacían algunas personas. Ahora bien, si una persona tiene un don, si una persona es como un profeta del Antiguo Testamento, sería otra historia. Pero lo que hay que hacer es comprobar ese don, claro. Hay personas, eso es verdad, que tienen dones en las manos. Y que cuando esas personas imponen las manos, la persona siente una acción. Entonces, bien, esa persona tiene que imponer las manos. El hermano André Besset de Canadá, él tenía el don de curar, pero tenía que hacerlo de un modo determinado, que era ponerse óleo y frotar la parte afectada. Tenía que hacerlo así. Otros sé que tienen que imponer manos, otros no tienen que imponer manos. Es decir, las pocas personas que sabemos con total seguridad que tenían el don de sanación, que han sido muy famosas, cada uno lo hacía de una manera, porque cada don era distinto. Jesús mismo curaba de muchas maneras. En unos oraba al Padre, en otros tocaba, en otros incluso hacía barro. O sea, eso lo hizo para que enseñarnos, no hay un modo. El que tenga el don, que lo use según le ha sido dado. Pero las manos, si hay un grupo que quiere imponer manos, yo insisto, no se lo prohíbo, no soy quien para prohibir nada y la Iglesia no lo ha hecho. Pero yo aconsejo que solo imponga manos si alguien está probado que tiene que imponerlas. Y hay personas que es verdad, cuando imponen manos, la persona siente algo. Pero las manos tienen su lenguaje. El hombre que ora a Dios, tantas veces la Biblia nos habla de cómo Abraham alzaron las manos y oraron al Padre. El sacerdote que de un modo cultual, de un modo el que suplica, mientras que la bendición sobre el pueblo, mientras que el que impone las manos es claramente, visualmente, transmito a través de mí. Yo tengo, yo transmito. Es un lenguaje visual. Los profetas imponían las manos también para expresar esto. Cuando le transmite, pues le pone el manto sobre Eliseo, Elías. Es un signo. Yo creo que cuanto más estemos basados en un fundamento bíblico, eso es un fundamento seguro, sobre todo en cosas extraordinarias y extrañas, es siempre preferible no salirse de lo seguro. Y la última cosa, ¿qué pueden hacer los laicos? Veo que ya se nos acaba el tiempo. ¿Qué pueden hacer los laicos? Esta sí que es una pregunta de peso. Esto está expresado por el canon del derecho canónico que habla sobre el exorcismo, la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 1985 y el prólogo a el nuevo ritual de exorcismos. Primero, los exorcismos solo los puede hacer el presbítero que tenga expresa licencia del ordinario del lugar. Segundo, la Carta de la Congregación dice: los laicos pueden reunirse a hacer oración de liberación, pero lo que deben hacer es orar a Dios para que les libere de toda acción del maligno. Orar a Dios. No deben, dice la carta, ni dirigirse al demonio, ni hacerle preguntas, ni darle órdenes, ni exorcizarlo. Mientras un grupo de laicos se dirige hacia Dios, en eso no hay ningún problema. La Iglesia, los laicos siempre han orado
para ser protegidos. Eso no requiere permiso. Ahora bien, imagínense ustedes que hay un grupo carismático que está cantando, alabando a Dios, tal, y de pronto viene una persona, el primer día que viene, y empieza a tener una manifestación. ¿Qué tenemos que hacer? Muy sencillo. Sigan orando, sigan cantando, sigan rezando el rosario, sigan leyendo la Biblia, se ponga como se ponga el otro. Y a veces la alabanza puede expulsar al espíritu que afligía a esa persona, sin hacer nada. Es por eso, porque ustedes oran a Dios y Dios ya... Que el caso no acaba, diríjanlo al exorcista de la diócesis. Pero si alguna vez en un grupo aparece una persona y tiene una manifestación, sigan haciendo lo que estaban haciendo. Nada más. Después diríjanlo al exorcista. Es muy bueno también que las personas con influencias vayan a estos lugares donde se dé mucha gloria a Dios, de un modo muy alegre, cánticos, tal. Eso es una medicina para estas almas. Pero si en un grupo ya no es un caso que viene un día, sino que van viniendo de vez en cuando, entonces sí que pónganlo en conocimiento del obispo o del vicario general, porque el ministerio de liberación se debe hacer en estrecha dependencia con el obispo. Es decir, hay grupos en el mundo que es verdad, empiezan a ir también personas con influencias. Entonces, ya eso se transforma en un ministerio. No es que un día vino uno y le pasó esto, no, ya vienen con regularidad. Y si el obispo dice, muy bien, no me importa, me parece muy bien el que vosotros oréis por esas personas dirigiéndoos a Dios, oréis en lenguas, entonces no hay ningún problema. La Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 1985 dice que los laicos pueden hacer oración de liberación, pero que se haga en estrecha dependencia con el obispo. Y entonces sí, se pueden atender. Yo sé de algunas diócesis, la conozco muy bien, que el obispo nombró un exorcista con bastante poco interés. No tenía el hombre interés, ni tiempo, ni tal. Y al final el obispo enviaba todos los casos a un grupito de laicos que sabía que ponían todo el amor, que ponían todo el interés, que dedicaban tiempo y que se dedicaban a orar, a alabar y a orar por ese hermano. El obispo tenía un exorcista, pero el obispo siempre decía, tú ve a este grupo, ve a este grupo. El nombre conocido era el otro, oficial, pero cada vez más gente los llevaban a los otros, porque el amor que ponían era muy grande, había mucha fe, es un ejemplo de cómo un grupo de liberación, lejos de ser una rivalidad con el exorcista o de ser un problema puede actuar en perfecta obediencia, armonía y lo que es más, ser incluso más efectivo que el sacerdote, porque el amor y el poder de impetrar a Dios es algo muy grande, el poder de la impetración a Dios por un hermano que está allí. Así que si se hace bien, los grupos que hacen oración de liberación son una bendición, son una ayuda al prójimo tremenda, sin necesidad de entrar exactamente en qué tiene esta persona, sin necesidad de hacer nada demasiado especial, simplemente pedir a Dios. Muy bien, pues bueno. La última pregunta es la bendición. Una preguntita. Sí. Una preguntita. Nosotros quisiéramos saber si es posible que los demonios invadan y posean un espacio, un lugar, una casa, y si sucede, ¿por qué le toca a esa familia vivir en esa casa? ¿Y cómo podría afectar a esa familia si es que es cierto eso? Gracias. Es cierto, porque incluso el nuevo ritual de exorcismos, en su apéndice A, trae unas fórmulas para
exorcizar un lugar. O sea, en esto hay una posición oficial de la Iglesia. Perdón que interrumpa. ¿Por qué esos demonios llegan a esa casa? ¿Qué les atrae? Bueno, muchas veces es porque en esa casa se han realizado actos esotéricos, y han hecho ouija, han hecho santería, han hecho cosas diversas. Entonces vienen otros inquilinos y se encuentran con la objetividad de que allí pasan cosas, hay varios testigos a veces. Esto a veces pasa, no siempre, porque cuando se hacen esas cosas a veces entra la persona, a veces se queda en el lugar. Tampoco siempre, pero a veces es muy objetivo. El inquilino sigue alquilando la casa y los que pasan vuelven a contar la misma historia. A mí me contó un vecino que fue a trabajar a Gales, a un hotel de lujo, pero de mucho lujo. Él estaba en los pasillos por la noche en una zona del hotel y le dijo al jefe: oiga, usted no me había dicho que pasaba esto, porque no fue una vez, fueron muchas. Y entonces el jefe me dijo, este vecino abrió un cajón y le dijo: tome, esto es por su silencio. Ya tenía preparado un sobre para que cuando el trabajador de esos pasillos de esa zona le dijera: me despido, me marcho, no puedo... Tome. Sí, realmente a veces esto sucede, y esto nos lleva a ser más creyentes en lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en el caso de la mujer de Tobías, o cosas raras que también están en la Biblia. Pues no, es que eso pasa, es raro, pero alguna vez pasa. ¿Qué hay que hacer? Pues mire, lo mejor es que la familia se reúna a orar, que rece el rosario allí, que eche un poquitín de agua bendita por las habitaciones, que le pida a San Miguel que les proteja y que lean un salmo o un trozo del Evangelio cada día. Rosario, un poco del Evangelio, de un salmo, pedir a San Miguel y agua bendita. Después de hacer eso una semana, se le puede pedir al párroco que bendiga el lugar. Si son cosas muy serias, entonces ya se podría decir al sacerdote para que pida permiso al obispo para usar el exorcismo del apéndice A del nuevo ritual. ¿Y cómo les afecta? No, el demonio solamente tienta en esos casos, no puede contagiar, no puede dañar, pero el poder del miedo que él puede suscitar puede ser poderosísimo, puede ser una fuerza muy, muy, muy destructiva, muy grande. Pero hay otra cosa, a veces no son sillas que se mueven, olor a azufre, ruidos, no, a veces es una persona que se aparece. Eso tiene que ver con lo de esa señora, es un alma del purgatorio, es un alma del purgatorio. Ya Santo Tomás, en la Suma contra Gentiles, al hablar del purgatorio, habla que algunas almas, por especial disposición de Dios, pasan su purgatorio sobre la tierra y se manifiestan, dice él. Entonces, hay almas del purgatorio también, y a veces es lo otro. Bueno, voy a darles una bendición. Sinceramente, espero que después de esta charla todos tengan menos temor al demonio, porque lo que hace es tentar. Pero ahora doy una bendición, porque una de las cosas que he visto dando charlas es el poder sacerdotal, cuando pedimos que venga una bendición. Y una de las cosas que me ocurrió una vez, por meterme en el peligro, al ir a un grupo carismático, es que recibí el don de lenguas. Yo, que siempre quería pasar por una persona seria, respetable, Dios dijo: ahora te vas a enterar. Entonces lo recibí. Además era la única cosa que no me hacía ninguna gracia. Entonces he comprobado muchas veces que cuando se ora por un grupo con fe y todos ustedes le piden, pues realmente Dios actúa.
Y voy a pedir ahora, porque les dé alguna gracia a su alma, y si alguno quiere pedir también por alguna curación de alguna enfermedad, pues pueden pedir. He visto en los viajes como cuando se pide con fe, Dios puede actuar. No les pido que tengan fe en mí, porque a mí no me conocen, pero tengan fe en, Señor, tú, si quieres, aquí y ahora puedes curarme. Con la misma facilidad con que lo hacías hace 2000 años, sea cual sea mi enfermedad. No que me mejore, puedes curarme. Yo en eso doy testimonio de que recuerdo en un grupo en Illinois, cuando me arrodillaba, sentía como un clavo que se me clavaba aquí en la rodilla. En cuanto apoyaba, tenía que levantarlo. Era espantoso. Llevaba 2 meses y le dije al grupo, un grupito de 20 personas, ¿podéis rezar para que por favor esto se pase? Porque es terrible, como un clavo. Sí, se pusieron, hicieron esas cosas raras del don de lenguas y cuando acabaron me podía arrodillar, no me dolía y ya no me ha vuelto a doler. Entonces tened fe, no todo el mundo se sana cuando se ora. Dios dijo que habría curaciones, no dijo todos se curarán. Pero ahora vamos a pedirlo y le voy a pedir sobre todo que sintáis la bendición. Señor Dios Todopoderoso, después de haber estado un rato hablando sobre esta parte de la Biblia y de la tradición de la Iglesia, que es de los demonios, te pido ahora que muestres tu poder. Tú que diste el poder del exorcismo, también has dado el poder de la sanación, y que envíes gracias también a los corazones, aunque alguno no se sane, pero que sientan que tú estás aquí, como un Pentecostés. Se manifiesta el demonio, pero mucho más poderoso puede manifestarse Dios. Y en nuestra pequeñez te pedimos que aquí y ahora des esos signos de tu bondad que tantas veces he visto. Y también te pedimos por el cuerpo, aunque sea una vanidad que pasará, pero tú sanas para que el alma se acerque más a ti. Dejo un momento de silencio para que cada uno le haga en su corazón la petición que quiera y ya doy la bendición. Shenzale shetsore shenzale leliarala yore shenzale neletzolesh neresh letzerietzolesh neresh neresh nere ore ore oresh leretzale shenzale ore 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 shenzale shenzale Ven, Espíritu Santo, ven, recorre este recinto sagrado, renueva las obras de tu poder porque tú eres el mismo. Dijiste que podríamos arrancar montañas y que se plantarían en el mar. Tú puedes ahora tocar los corazones y sanar cuerpos. Shenzaresh mesh netzah saresh saresh brosh saresh
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. La verdad es que una cosa que siempre me gusta cuando acabamos es que si alguien ha sentido algo y lo quiere compartir, siempre es una cosa que a mí me llena de... Si queréis sentaros un momentito, ¿alguien quiere compartir si ha sentido alguna cosa? Aunque... Bueno, es maravilloso. Yo siempre le doy muchas gracias a Dios porque cuando yo me hice sacerdote, pues yo pensaba eso, mi parroquia, visitar enfermos, el confesonario y tal, y el Señor me ha permitido vivir enteramente las páginas del Evangelio en todos sus aspectos al 100%, y eso es un sacerdocio que nunca me imaginé que pudiera ser tan maravilloso, el poder, no solamente la palabra de Dios, con una sola cosa ya bastaría, con una, pero Dios generosamente pues hace tantas cosas que aunque sean pequeñas, pero no están en mi mano el hacerlas. Pues ha sido un placer estar con ustedes. No les doy la bendición porque ya se la di y nada. A las 4 de la tarde vendrán para los jóvenes. Ahora tiene que estar en el seminario de la facultad. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Hasta pronto a todos.